Don Ricardo Hierro Valle creyó que su nieta prosperaba en un internado de élite bajo el cuidado de su tía. Durante 18 años envió $2 millones para asegurarse de que a Melissa no le faltara de nada. Pero cuando sus rastreadores encontraron a la joven de 18 años durmiendo en un catre de metal en un albergue público, vistiendo harapos donados, don Ricardo hizo una pregunta que hizo temblar el alma de Sofía. ¿Dónde está cada centavo de los $2 millones que envié para mi sangre? Si alguna vez te has preguntado cómo la avaricia puede corromper hasta los lazos familiares, esta historia te helará la sangre. Se trata de traición, legados robados y la lucha de un abuelo inmortal por recuperar el futuro que su hija murió protegiendo. Antes de continuar, déjenos saber en la sección de comentarios qué hora es y desde dónde nos están viendo. Y recuerden darle like y suscribirse para no perderse el resto de la historia. Ahora continuemos. Don Ricardo Hierro Valle estaba de pie entre las sombras de su estudio ancestral en la hacienda Hierro Valle, rodeado de tapices que habían sido testigos de 5 siglos de historia. Con más de 500 años de edad, había amasado una fortuna de miles de millones a través de inversiones estratégicas que abarcaban generaciones. Su influencia llegaba a cada ciudad importante del mundo, un testimonio de paciencia y visión inmortal. Pero en esa gélida noche de diciembre, nada de eso importaba. Los dedos de don Ricardo se cernían sobre la fotografía brillante que Víctor, su investigador más confiable, había deslizado sobre su escritorio minutos antes. La imagen mostraba un concurrido comedor comunitario en algún lugar de la capital. Voluntarios servían caldo en tazones de plástico mientras una fila de personas con la mirada perdida esperaba su turno. Pero la atención de don Ricardo se había fijado en una figura al fondo, una joven encorvada sobre una mesa en la esquina, su cabello oscuro cayendo hacia adelante para ocultar su rostro. No fue su postura lo que le cortó la respiración. Ni siquiera fue la chaqueta raída o la forma en que apretaba un vaso de cartón con ambas manos como si temiera que alguien se lo robara. Fue el colgante, incluso en la fotografía granulada, incluso medio oculto bajo el cuello de su ropa donada. La plata brillaba con un lustre inconfundible. Don Ricardo lo reconocería en cualquier lugar. Lo había encargado él mismo 19 años atrás. Lo había abrochado alrededor del cuello de su hija, Laura, el día que se casó con ese hombre humano contra su consejo. El escudo de Hierro Valle, no más grande que una huella dactilar, forjado en plata ancestral que solo su linaje podía llevar sin quemarse. Cuando fue tomada, su voz salió más áspera de lo que pretendía. Víctor cambió su peso. Hace 4 días. Comedor comunitario Santa Catalina, en la colonia Roma. Ha estado yendo allí 2 veces por semana durante los últimos 6 meses, según el personal. 6 meses. La mandíbula de don Ricardo se tensó. Mientras él había estado revisando informes trimestrales del administrador fiduciario, aprobando otro año de pagos de matrícula para la Academia Anáhuac, su nieta había estado haciendo fila para conseguir comida. Acercó la fotografía, estudiando cada detalle con la precisión que lo había mantenido vivo durante 5 siglos. Las manos de la chica estaban ásperas y enrojecidas, sus uñas mordidas hasta la carne. Tenía un moretón en el pómulo, parcialmente oculto por su cabello, y esos ojos, cuando miró de cerca, pudo verlos mirando fijamente la mesa con una expresión que hizo que la rabia corriera por sus antiguas venas. Eran los ojos de Laura, los ojos de su hija, la misma chispa desafiante apagada por el agotamiento y el hambre. ¿El internado?, preguntó don Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. No existe desde hace 7 años. El edificio fue demolido en 2016, convertido en un estacionamiento. Víctor colocó otra carpeta sobre el escritorio.
Los estados de cuenta bancarios muestran que el dinero aún se transfería mensualmente a una cuenta a nombre de Sofía Martínez, los $2 millones durante 18 años, registrados en el libro de contabilidad. Pero nada de eso fue para el cuidado de Melissa. Don Ricardo se puso de pie lentamente, el movimiento deliberado y controlado a pesar de la furia que se acumulaba en su pecho. Había confiado en Sofía, había creído que mantener su distancia, respetando los límites entre su mundo y el de ellos, era la decisión correcta. Se había convencido de que el dinero sería suficiente para proteger a su sangre. Había sido un tonto. «Encuéntrala», dijo en voz baja, aún mirando la fotografía. «Encuentra a Melissa esta noche y averigua exactamente dónde está Sofía en este momento». El recuerdo le vino a don Ricardo sin ser llamado mientras miraba la fotografía, transportándolo 18 años atrás a una tarde de primavera que lo había cambiado todo. Laura había estado en el jardín de la hacienda Hierro Vale, su mano descansando protectoramente sobre su vientre hinchado, con 7 meses de embarazo, y radiante de una felicidad que don Ricardo no había visto en ella desde la infancia. Pero había algo más en sus ojos gris plata ese día, una terrible y hermosa resolución. «He tomado mi decisión, padre», había dicho en voz baja. «Después de que nazca Melissa, voy a realizar un ritual». ¿El ritual? Las palabras flotaron entre ellos como una sentencia de muerte. Renunciar a la inmortalidad. Cortar el poder que había fluido por las venas de Hierro Vale durante milenios era irreversible, envejecería, se debilitaría, moriría como todos los humanos. «Estás llevando a mi nieta», había dicho don Ricardo, su voz tensa. «Ella tendrá nuestra sangre, nuestro legado. ¿Por qué harías eso?» «Exactamente, porque tendrá nuestra sangre». La mano de Laura se movió en círculos lentos sobre su vientre. «Daniel no sabe lo que realmente soy, y nunca podrá saberlo. Pero más que eso, quiero que Melissa tenga una elección que yo nunca tuve. Quiero que crezca a la luz del sol, yendo a escuelas normales, teniendo amigos normales. Cuando sea mayor, cuando esté lista, podrás contarle sobre el legado de Hierro Vale, pero su infancia debe ser humana». «Me estás pidiendo que te vea morir». Las palabras salieron más duras de lo que don Ricardo pretendía. «Te estoy pidiendo que me dejes vivir», replicó Laura. «¿Vivir de verdad? ¿Envejecer con mi esposo? ¿Estar completamente presente para mi hija sin ocultar la mitad de lo que soy?» Meses después, don Ricardo había estado en las sombras de la habitación del hospital mientras Laura sostenía a Melissa recién nacida por primera vez. La bebé había sido perfecta, 10 dedos de manos, 10 dedos de pies y ojos que ya brillaban con esa plata reveladora de Hierro Vale. La herencia estaba allí, latente, pero innegable, fluyendo por sus diminutas venas. 2 semanas después, Laura había realizado el ritual en la cámara más antigua de la hacienda. Don Ricardo observó cómo la plata se desvanecía de los ojos de su hija, tornándose a un cálido marrón humano. Observó cómo su piel perdía su poder ancestral. Observó cómo se volvía frágil. Ella le sonrió a través de las lágrimas. Ahora Melissa puede tener una madre que la lleve al parque a la luz del día. Don Ricardo había establecido el fondo fiduciario inmediatamente. $2 millones para asegurar que incluso desde la distancia, incluso atado por las antiguas leyes que prohibían demasiada implicación en asuntos humanos, su nieta nunca carecería de nada. Laura se había mudado con Daniel a una casa modesta en los suburbios, y don Ricardo había cumplido su promesa de mantenerse alejado, visitando solo ocasionalmente, siempre cuidadoso de no interrumpir la vida normal que su hija había sacrificado todo para construir. Luego llegó la llamada esa noche de martes, 3 años después del nacimiento de Melissa. Un accidente automovilístico en una carretera resbaladiza por la lluvia. El vehículo de Daniel se había salido de la carretera y se fue por un terraplén. Ambos,
Él y Laura murieron al instante según el informe policial. Laura, quien habría salido de ese choque sin un rasguño si hubiera conservado su fuerza inmortal. Laura, quien había elegido la mortalidad por el bien de su hija y pagado el precio final. Don Ricardo había leído el informe con 5 siglos de sospecha, agudizando su enfoque. Líneas de freno corroídas, cambios climáticos repentinos, un vehículo no identificado abandonando la escena. Todo en ello parecía incorrecto, pero antes de que pudiera investigar, Sofía Martínez había aparecido en su hacienda, su rostro pálido de dolor, apretando documentos de tutela. «Soy la hermana de Daniel. Soy todo lo que le queda a Melissa», había dicho Sofía, su voz entrecortada. «Laura me dijo una vez que quería que Melissa fuera criada lejos de las partes más oscuras de tu mundo. Permíteme honrar la memoria de mi hermano. Permíteme darle la infancia normal que Laura murió intentando proteger». Las palabras calaron hondo. Laura había sacrificado su inmortalidad por la normalidad, por la seguridad, por una vida humana para su hija. Así que don Ricardo había firmado los papeles de custodia, había organizado transferencias mensuales del fondo fiduciario directamente a la cuenta de Sofía. Fondos explícitamente destinados para la educación de élite de Melissa, su salud, cada una de sus necesidades, se había retirado a las sombras, creyendo que estaba honrando el último deseo de su hija. Se había dicho a sí mismo que la distancia era necesaria, que el dinero sería suficiente. Ahora, 18 años después, mirando la fotografía de Melissa en un comedor comunitario vistiendo harapos donados, finalmente comprendió la verdad devastadora. Laura había renunciado a la inmortalidad para proteger el futuro de su linaje, y él había fallado en salvaguardar lo único que ella dejó. El albergue olía a desinfectante industrial y a desesperación. Don Ricardo se movió por la entrada como una sombra que cobraba forma, su abrigo de terciopelo negro llamando la atención de los pocos residentes dispersos por la sala común. Un televisor montado en la esquina emitía las noticias de la noche. Alguien tosía húmedamente en el pasillo trasero. Víctor le había dado la dirección 1 hora antes. Albergue de Emergencia del Norte. Capacidad para 80, actualmente albergando a 63, incluyendo a una Melissa Martínez, quien se había registrado 6 meses antes, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una mochila maltratada. Los ojos de don Ricardo se ajustaron a la iluminación fluorescente mientras escaneaba las hileras de literas de metal visibles a través de la puerta abierta del dormitorio. Sus sentidos, opacados por décadas de contención deliberada, aún conservaban suficiente agudeza preternatural para distinguir latidos individuales en el edificio. 74 personas, personal y residentes combinados. Uno de esos latidos lo llamaba con una atracción inconfundible. Sangre de Hierro Valle reconocía Sangre de Hierro Valle incluso después de 18 años de separación. La encontró en el dormitorio de mujeres, sentada en una litera inferior pegada a la pared del fondo. Su cabello oscuro caía en una trenza suelta sobre un hombro y vestía la misma sudadera gris con capucha de la fotografía del comedor comunitario, aunque se veía aún más raída en persona. La mochila que Víctor había mencionado estaba apretada contra su pecho como un escudo. Levantó la vista cuando sus pasos se acercaron y don Ricardo sintió que algo se rompía en su pecho. El rostro de Laura, no exactamente. La forma de la mandíbula era diferente, más suave, probablemente heredada de Daniel, pero los ojos, incluso sin su brillo plateado, mostraban la misma inteligencia feroz, la misma obstinación en su boca. Su nieta viviendo en una habitación que albergaba a otras 16 mujeres, durmiendo en un catre con un colchón tan delgado que podía ver la estructura de metal a través de él. ¿Puedo ayudarte? Su voz salió cauta,
a la defensiva. Apretó más la mochila. Don Ricardo se dio cuenta de que la había estado mirando fijamente. También se dio cuenta de cómo debía lucir para ella. Un hombre con un abrigo que valía más que todo el edificio combinado. Cabello platino, capturando la luz dura, apareciendo en un albergue de mujeres sin previo aviso ni explicación. Melissa Martínez. Mantuvo su voz suave, aunque la furia aún burbujeaba bajo la superficie. No hacia ella, nunca hacia ella. Sus ojos se entrecerraron. ¿Quién pregunta? Mi nombre es don Ricardo Hierro Valle. Observó su rostro cuidadosamente en busca de cualquier destello de reconocimiento. No hubo ninguno. Creo que necesitamos hablar sobre tu situación de vivienda. Algo cambió en su expresión. Miedo mezclado con una amarga resignación. Si esto es por los límites de estancia del albergue, estoy trabajando en ello. Tengo solicitudes de empleo enviadas. Solo necesito un poco más. Esto no se trata de los reglamentos del albergue. Don Ricardo sacó una carpeta de su abrigo, la misma que Víctor había compilado. Estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, 18 años de documentación. Esto se trata de $2 millones que se suponía que debían asegurar que nunca pasaras una sola noche en un lugar como este. El rostro de Melissa palideció. No sé de qué me hablas. Creo que sí. Dio un paso cuidadoso más cerca, observando cómo ella se tensaba como un animal acorralado. Algo profundo en él le dolió al verla tan asustada. Dime, Melissa, ¿qué te ha contado tu tía Sofía sobre la familia de tu madre? La mochila se le resbaló ligeramente de las manos. Mi madre no tenía familia. Sofía dijo que ella era, que venía de gente mala, gente peligrosa que no me quería. ¿Y le creíste? Tenía 3 años cuando mis padres murieron. La voz de Melissa se quebró. ¿Qué más se suponía que debía creer? El sonido de tacones sobre linóleo resonó desde el pasillo detrás de ellos. Don Ricardo no necesitó darse la vuelta para saber quién acababa de entrar al albergue. Víctor había hecho la llamada 20 minutos antes, diciéndole a Sofía Martínez exactamente dónde encontrarlos. Sofía Martínez no esperaba encontrar la sala común del albergue ocupada por una figura de sus pesadillas. Había venido a entregar su actuación mensual. La tía preocupada que visitaba a su sobrina problemática, recordándole al personal la carga en que se había convertido la pobre Melissa, cómo había intentado todo para ayudar a la chica, pero algunas personas simplemente no podían ser salvadas. Era una rutina que había perfeccionado durante los últimos 6 meses, asegurándose de que si alguien alguna vez hacía preguntas, recordarían a Sofía como la familiar sufrida que había hecho todo lo posible. Pero el hombre de pie junto a la litera de Melissa hizo que las palabras ensayadas murieran en su garganta. Don Ricardo Hierro Valle lucía exactamente como hacía 15 años. Ni una arruga en su pálido rostro, ni un solo cabello gris en ese pelo platino. La misma inquietante quietud que siempre le había puesto la piel de gallina, como mirar a un depredador tallado en mármol. Él no debería estar aquí. Nunca había revisado, nunca había visitado, nunca había cuestionado los informes trimestrales que ella había enviado a través de su abogado. Informes llenos de pagos de matrícula y actualizaciones de internado fabricados que él había aceptado sin una sola llamada de seguimiento. Aléjese de ella. Sofía forzó autoridad en su voz, aunque le temblaban las manos mientras apretaba su bolso de diseñador. Ahora mismo, o llamo a la policía. Don Ricardo se giró para enfrentarla por completo, y Sofía vio algo en sus ojos que le heló la sangre. No enojo. El enojo habría sido preferible. Esto era algo antiguo y paciente y absolutamente seguro. «Hola, Sofía», dijo en voz baja. «Creo que tenemos algunas cuentas que discutir».
No sé qué cree que está haciendo, pero Melissa está bajo mi tutela legal. Cumplió 18 años hace 4 meses. La voz de don Ricardo atravesó su fanfarronería como una cuchilla. Su tutela terminó el día que se hizo adulta, que casualmente fue el mismo día en que la desalojó de su casa y cortó todo contacto. La boca de Sofía se abrió, luego se cerró. Detrás de don Ricardo, Melissa se había quedado muy quieta. Sus ojos se movían rápidamente entre ellos como si estuviera viendo una colisión ocurrir en cámara lenta. Eso no es. Ella eligió irse. Le ofrecí un lugar, pero fue ingrata, difícil. Le dijiste al personal del albergue que había sido una fugitiva durante años. Don Ricardo sacó una hoja de papel de su carpeta. Sus palabras exactas a la coordinadora de admisión fueron: he intentado todo, pero mi sobrina tiene problemas de adicción que ya no puedo tolerar. ¿Le gustaría explicar por qué sintió la necesidad de mentir sobre el carácter de su propia sobrina? La sangre se escurrió del rostro de Sofía. Estaba intentando ayudarla a recibir servicios. Estaba asegurando que fuera vista como poco confiable, como un caso perdido. Don Ricardo dio un paso adelante. Dígame, Sofía, en los 18 años, desde que le confié el cuidado de Melissa, ¿cuánto del fondo fiduciario gastó realmente en su educación? Los dedos de Sofía se apretaron en su bolso. No tengo que darle explicaciones. Mantengo registros detallados. Todo fue documentado. Academia Anáhuac. La voz de don Ricardo permaneció peligrosamente tranquila. El internado de élite, donde Melissa supuestamente ha estado inscrita durante la última década. ¿Le gustaría saber qué encontraron mis investigadores cuando visitaron la dirección? Silencio. Un estacionamiento, continuó don Ricardo. La escuela fue demolida en 2016, hace 7 años. Sin embargo, he estado pagando la matrícula a una cuenta a su nombre cada semestre sin falta. Hubo complicaciones, transferencias a otras escuelas. $2 millones, Sofía. Ahora el enojo se filtró, frío y letal. $2 millones transferidos a cuentas que controlabas. Dinero designado explícitamente para el cuidado de Melissa, su educación, su futuro. Y encuentro a mi nieta durmiendo en un albergue para personas sin hogar, vistiendo ropa donada. La palabra nieta golpeó la habitación como un trueno. Melissa hizo un pequeño sonido ahogado. El rostro de Sofía pasó de pálido a gris. Eso es imposible, susurró Sofía. Laura dijo que tú. Ella nunca dijo. ¿Dónde está el dinero, Sofía? Don Ricardo le tendió la carpeta y Sofía vio toda su vida expuesta en esos documentos. Transferencias bancarias, compras de propiedades, la villa en Acapulco, el condominio en Cancún, cada lujo que había comprado con la herencia de Melissa mientras dejaba que la hija de Daniel creyera que no tenía nada. ¿Dónde?, repitió don Ricardo, su voz bajando a algo que apenas sonaba humano. ¿Dónde está cada centavo de los $2 millones que envié para mi sangre? La voz de Melissa provino de detrás de ellos, pequeña y frágil como cristal roto. «¡Estás mintiendo!». Don Ricardo se giró para encontrar a su nieta de pie ahora. La mochila cayó al suelo, todo su cuerpo rígido con algo entre terror y esperanza desesperada. «Melissa», comenzó, pero ella lo interrumpió. «Sofía me dijo la verdad hace años. Mi madre estaba involucrada con gente peligrosa, gente mala que le hizo algo a mi padre. Y cuando ambos murieron, esa misma gente no quería saber nada de mí». Sus palabras salieron más rápido, como una recitación que se había repetido a sí misma 1000 veces. Dijo que debería estar agradecida de que me acogiera, que cualquiera conectado con el lado de mi madre era. «Déjame adivinar», dijo don Ricardo en voz baja. «Maldito, malvado, demoníaco». El rostro de Melissa se arrugó. «¿Cómo supiste?». «Porque es más fácil robarle a un niño que cree que no tiene a nadie más en el mundo».
La mirada de don Ricardo se dirigió a Sofía, quien se había quedado muy quieta. ¿No es así, Sofía? Mucho más simple mantener a Melissa aislada y asustada que arriesgarse a que preguntara sobre su herencia. La protegí, siseó Sofía. La mantuve alejada de tu antinatural. La encerraste en un sótano. Las palabras vinieron de Melissa, crudas y temblorosas. Ahora estaba mirando a Sofía con algo rompiéndose en su expresión. Tenía 7 años y me encerraste en el sótano durante 3 días, porque pregunté si podía ver una foto de mi madre. Las manos de don Ricardo se apretaron a sus costados, la carpeta arrugándose en su agarre. Me dijiste que mi madre era un demonio que sedujo a mi padre, continuó Melissa, su voz ganando fuerza incluso mientras las lágrimas corrían por su rostro. Que la familia Hierro Valle eran monstruos que lo maldijeron hasta la muerte porque intentó escapar. Dijiste que si alguna vez intentaba encontrarlos, me destruirían como lo destruyeron a él. Tu madre tomó decisiones. Sofía comenzó. Mi madre amaba a mi padre. La voz de Melissa se quebró. Recuerdo eso. Recuerdo que me cantaba. Recuerdo su risa. Y pasaste 15 años intentando que lo olvidara, intentando que creyera que era algo malvado. Renunció a todo lo humano para estar con él. Escupió Sofía, la máscara finalmente resbaló. Abandonó a los suyos por mi hermano y luego lo hizo matar con cualquier oscuridad que la siguiera. Sí, te dije que los Hierro Valle estaban malditos, porque lo están. Míralo. Gesticuló salvajemente hacia don Ricardo. No ha envejecido ni un día en 15 años. ¿Qué clase de criatura natural hace eso? La clase que habría protegido a Melissa con su vida si no la hubieras envenenado contra su propia sangre. La voz de don Ricardo se había vuelto mortalmente silenciosa. No la mantuviste en ese sótano para protegerla de mí, Sofía. La mantuviste allí para que estuviera demasiado aterrorizada para preguntar por qué su abuelo nunca vino. Demasiado rota para cuestionar por qué no tenía nada cuando debería haberlo tenido todo. Melissa se abrazó a sí misma, luciendo de repente muy joven. Y don Ricardo comprendió entonces que el robo de Sofía no era solo por dinero. Era por venganza contra un hermano que había amado a la mujer equivocada, y Melissa había pagado el precio durante 15 años. Víctor apareció en la puerta del dormitorio como si hubiera sido convocado, una tableta delgada en sus manos y 2 individuos con trajes oscuros flanqueándolo. El equipo legal, que don Ricardo mantenía con contrato permanente, se movió con la eficiencia silenciosa de personas acostumbradas a desmantelar vidas en papel. «Señora Martínez», dijo la mujer a la izquierda de Víctor, su voz profesionalmente neutral. «Mi nombre es Catalina Reyes, asesora legal principal de Hierro Valle Holdings. Hemos completado la auditoría forense que solicitó. Don Ricardo Hierro Valle». Le entregó la tableta a don Ricardo, pero él la sostuvo para que tanto Melissa como Sofía pudieran ver la pantalla. «Comencemos con la villa», dijo don Ricardo, desplazándose a una fotografía de una extensa hacienda mediterránea, piedra blanca brillando contra el agua increíblemente azul. Riviera Maya, México, comprada hace 8 años por 2 millones de euros. El pago inicial provino de una cuenta financiada por el fideicomiso de Melissa el 15 de septiembre, el mismo día en que transferí su subsidio anual de educación. El rostro de Sofía se había vuelto ceniciento, pero no dijo nada. «Luego está el condominio en Cancún», continuó don Ricardo, deslizando a otra imagen. «Frente al mar, 2 habitaciones, mármol, todo comprado hace 6 años. Los pagos de la hipoteca que aún se realizan, noto, provienen de una cuenta separada también alimentada por el fondo fiduciario». Melissa miró la pantalla como si estuviera escrita en un idioma que no entendía. «Esos lugares valen aproximadamente 2-3 millones de dólares combinados», aportó Catalina Reyes,
aunque Sofía también ha solicitado préstamos sustanciales contra ambas propiedades. La deuda total actual es de aproximadamente $890,000. Usted apostó con el futuro de mi nieta, dijo don Ricardo, su voz como hielo sobre acero. Y usted perdió. Administré el dinero de manera responsable, dijo Sofía, pero su voz había perdido su convicción. Los bienes raíces son una inversión. Estaba haciendo crecer su herencia. Estaba haciendo crecer su propia cartera. Víctor golpeó la tableta, mostrando una hoja de cálculo que hizo que los ojos de Melissa se abrieran de par en par. Estos son los gastos reales reclamados para el cuidado de Melissa durante 18 años. Matrícula escolar a una academia inexistente, $470,000. Gastos médicos por tratamientos que nunca recibió, $83,000. Clases particulares que nunca ocurrieron, $125,000. Programas de enriquecimiento de verano en campamentos que no tienen registro de su asistencia, $97,000. Muéstrale los autos, dijo don Ricardo en voz baja. Otro deslizamiento, un Mercedes, una camioneta Range Rover, un Porsche clásico, todos registrados a nombre de Sofía, continuó Catalina Reyes. Todos comprados con fondos transferidos a los pocos días de los depósitos del fideicomiso Hierro Valle. También hay aproximadamente $340,000 en bienes de lujo, joyas, ropa de diseñador, obras de arte, todo rastreado a tarjetas de crédito pagadas con el dinero de Melissa. Melissa se había puesto muy pálida. Mientras yo dormía en tu sótano, tú comprabas autos deportivos. Estuviste vestida y alimentada, replicó Sofía, a la defensiva ahora. Tuviste un techo sobre tu cabeza. No te debía nada. $2 millones, interrumpió don Ricardo. Le debías exactamente $2 millones. Dinero que nunca fue tuyo. Dinero designado para su cuidado, su educación, su futuro. Y en lugar de darle a mi nieta la vida que su madre murió esperando que tuviera, le diste mentiras mientras tú vivías como realeza con su herencia. Víctor sacó un documento final, de papel. También hemos identificado 17 instancias separadas de documentación falsificada, informes escolares, registros médicos, incluso fotografías que afirmabas que eran de Melissa en varios logros académicos, todo fabricado. El bolso de diseñador de Sofía se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco. Eso es fraude, dijo Catalina Reyes simplemente. Y malversación. Estaremos presentando cargos en 1 hora. La policía llegó en 15 minutos, pero para entonces, don Ricardo ya había hecho 7 llamadas telefónicas que desmantelarían la vida de Sofía más a fondo de lo que cualquier sentencia judicial jamás podría. La primera llamada fue a su contacto en el registro de la propiedad en México, para cuando los oficiales estaban tomando la declaración de Sofía en la pequeña oficina del albergue. La villa en la Riviera Maya había sido marcada para incautación inmediata a la espera de investigación por compra fraudulenta. Las cerraduras serían cambiadas por la mañana. La segunda y tercera llamadas tuvieron como objetivo su infraestructura financiera. Líneas de crédito congeladas, cuentas bancarias bloqueadas a la espera de auditoría. La camioneta Range Rover que había conducido al albergue esta noche sería remolcada en 1 hora junto con un Mercedes y un Porsche actualmente en su garaje al otro lado de la ciudad. Don Ricardo observó a través de la ventana de la oficina cómo Sofía gesticulaba frenéticamente, su voz subiendo de tono mientras intentaba explicar al detective que había habido un malentendido, que el dinero había sido legítimamente suyo para administrar, que don Ricardo Hierro Valle era un hombre peligroso con influencia antinatural en quien no se podía confiar. La detective, una mujer curtida de unos 50 años, simplemente asintió y tomó notas.
Don Ricardo Hierrovalle, Catalina Reyes, se acercó con otra tableta. La Administración de Propiedades de Cancún ha confirmado su cooperación. Están iniciando procedimientos de desalojo para los inquilinos que Sofía colocó allí. Los ingresos de alquiler que ha estado cobrando serán redirigidos a una cuenta de recuperación para Melissa. Don Ricardo asintió, haciendo su cuarta llamada. Esta fue a la mesa directiva del Club Campestre Bosques, donde Sofía había sido miembro durante 6 años, membresía pagada, naturalmente, con el dinero de Melissa. Habló en voz baja, con precisión, y para cuando terminó la llamada, el nombre de Sofía había sido eliminado de su registro. Lo mismo sucedería en el Club de Yates, la Fundación de Arte y todas las demás instituciones donde compró prestigio con fondos robados. Melissa estaba a su lado, silenciosa y pálida, observando cómo el mundo de su tía colapsaba en tiempo real. Apenas había hablado desde que llegó el equipo legal, como si la enormidad de lo que le habían robado fuera aún demasiado grande para procesar. «Va a ir a la cárcel», dijo Melissa en voz baja. «Sí», dijo don Ricardo simplemente, «por mucho tiempo, si se hace justicia debidamente. ¿Y el dinero puedes recuperarlo?» «No todo. Gastó casi 4 millones entre propiedades, autos y gastos de estilo de vida. Pero los activos que podamos liquidar te serán devueltos junto con los daños apropiados». Miró a Catalina, quien asintió. «Confirmado. Una estimación conservadora es que recuperaremos aproximadamente 2 millones de dólares en activos liquidados», dijo Catalina. «Además, estamos buscando daños civiles por el resto. Nunca más tendrás que dormir en un lugar como este, Melissa». A través de la ventana, don Ricardo observó cómo la detective colocaba las esposas en las muñecas de Sofía. Su rostro se había vuelto manchado de lágrimas, el rímel corriendo por sus mejillas mientras suplicaba a los oficiales. No se parecía en nada a la mujer compuesta que había entrado al albergue 30 minutos antes, abrigo de diseñador perfectamente planchado, lista para entregar otra actuación de preocupación caritativa. Pero la quinta llamada de don Ricardo había sido a la fiscal de distrito, alguien que debía a la familia Hierrovalle más favores de los que podía contar. Los cargos se mantendrían, la acusación sería hermética. Su sexta llamada fue a un periodista del periódico más importante de la capital. Mañana por la mañana, el arresto de Sofía sería noticia de primera plana. Socialité arrestada por malversar fondo fiduciario de 2 millones de su sobrina. La historia incluiría fotografías de la villa, los autos y una imagen particularmente condenatoria del albergue donde Melissa había estado viviendo. Cada círculo en el que Sofía había luchado por entrar con el dinero robado de Melissa se cerraría contra ella permanentemente. La séptima llamada había sido la más satisfactoria. El contacto de don Ricardo en los servicios de inmigración en México ya estaba revisando el estatus de visa de Sofía. La villa no solo había sido comprada fraudulentamente, había obtenido la residencia a través de una declaración financiera falsa que conllevaba su propio conjunto de consecuencias, incluidos posibles problemas de extradición que complicarían cualquier intento de huir. Don Ricardo Hierrovalle. Uno de los oficiales se acercó, un joven con ojos cautelosos. «Necesitaremos que la señora Martínez venga a la estación para su declaración formal, y nos gustaría una de usted también, con respecto al establecimiento del fondo fiduciario». «Por supuesto, mi equipo legal coordinará todo lo que necesiten». Don Ricardo entregó la tarjeta de Catalina al oficial. «Tenemos 18 años de documentación lista para su revisión». A través de la ventana, Sofía era dirigida hacia el coche de policía, sus muñecas atadas a la espalda. Se giró en el último momento. Sus ojos encontraron a Melissa a través del cristal. No había ningún remordimiento en esa mirada, solo furia por haber sido atrapada.
Melissa no apartó la vista. Observó cómo colocaban a su tía en la parte trasera del coche patrulla. Observó cómo el vehículo se alejaba del albergue con sus luces rojas y azules intermitentes contra la oscuridad invernal. Nunca me quiso, ¿verdad? La voz de Melissa fue apenas un susurro. Don Ricardo eligió sus palabras con cuidado. Ella amaba lo que tu existencia le permitía tomar. Eso no es lo mismo. Mi madre me quería. Tu madre te amó más que a su propia inmortalidad, dijo don Ricardo en voz baja. Todo lo que dejó, lo dejó para que tuvieras la vida que Sofía te robó. Melissa finalmente se giró para mirarlo. Realmente lo miró por primera vez desde que él había revelado quién era. ¿Qué pasa ahora? Don Ricardo se encontró con los ojos de su nieta, viendo la fuerza de Laura bajo el agotamiento y el miedo. Ahora, dijo, te llevo a casa. La hacienda Hierro Valle se alzaba sobre el paisaje como algo de una era olvidada. Todo piedra y rejas de hierro y ventanas que brillaban como ojos vigilantes en la oscuridad antes del amanecer. Melissa apoyó su rostro contra la ventanilla del coche mientras el vehículo de Víctor subía por el largo camino de entrada, su mochila apretada en su regazo como si todavía no pudiera creer que se le permitía estar allí. Don Ricardo la observó admirar el hogar ancestral. El lugar donde su madre había crecido, del que se había alejado, había muerto intentando darle a Melissa la libertad de elegir. «Es enorme», susurró Melissa. «Es tuya», respondió don Ricardo, «tanto como es mía. La sangre de Hierro Valle ha vivido dentro de estos muros durante 5 siglos. El coche se detuvo en la entrada principal, donde el personal los esperaba. Pero don Ricardo los despidió con un gesto sutil. Este momento necesitaba ser privado, necesitaba ser solo ellos dos cruzando este umbral juntos. Condujo a Melissa por pasillos forrados con retratos y tapices, observando cómo ella miraba fijamente rostros que compartían sus rasgos, la forma de sus ojos, la firmeza de su mandíbula, la inclinación desafiante de su barbilla, que parecía correr en su linaje como plata a través de la piedra. ¿Esa es ella? Melissa se detuvo frente a un retrato cerca de la gran escalera. Una joven con cabello oscuro y ojos que brillaban con una sutil luz plateada, vistiendo un vestido de otro siglo, pero sonriendo con una calidez inconfundible. «Tu tatarabuela», dijo don Ricardo, «Elena Hierro Valle. Vivió 417 años. A Melissa se le cortó la respiración. 400. Envejecíamos diferente, o lo hacíamos antes de que tu madre tomara su decisión». Él la guió por las escaleras hacia el ala este donde las habitaciones de Laura se habían conservado exactamente como las dejó. Sofía me dijo que estábamos malditos. Me dijo que mi madre era algo malvado. Dijo que mamá sedujo a mi padre con magia oscura, que la familia Hierro Valle lo mató por intentar escapar. Don Ricardo abrió la puerta de la habitación de Laura y Melissa entró como si estuviera entrando en un santuario. El espacio aún conservaba rastros de su hija, libros en los estantes, un cepillo en el tocador, fotografías cubriendo una pared entera, fotografías de Laura y Daniel. Laura embarazada, radiante de felicidad. Laura sosteniendo a Melissa recién nacida, sus ojos marrones en lugar de plateados, pero aún radiantes de alegría. «Tu madre renunció a su inmortalidad por elección», dijo don Ricardo en voz baja. «No hubo seducción, ni maldición, ni magia oscura. Se enamoró de un buen hombre que enseñaba literatura a estudiantes de secundaria y la hacía reír. Y cuando quedó embarazada de ti, tomó la decisión más difícil de su vida. Cogió un diario de cuero de la mesita de noche, uno que había leído 1000 veces en los años transcurridos desde la muerte de Laura. Ella escribió esto la semana antes de que nacieras. ¿Te gustaría escucharlo?» Melissa asintió, sus ojos ya brillantes de lágrimas.
Don Ricardo abrió la página marcada, su voz firme a pesar del dolor en su pecho. Voy a realizar el ritual el próximo mes. Padre cree que estoy renunciando a todo, tirando a la basura siglos de vida por un lapso mortal de décadas, pero él no entiende. No estoy renunciando a nada, estoy ganando todo lo que importa. Estoy eligiendo envejecer con Daniel, eligiendo llevar a Melissa al parque a la luz del sol, eligiendo estar completamente presente en cada momento de su infancia sin ocultar lo que soy. Ella tendrá sangre de vampiro, el legado de papá corriendo por sus venas, pero también tendrá una elección que yo nunca tuve. La elección de vivir en ambos mundos, o en ninguno, o en algo completamente nuevo. Eso no es una maldición, ese es el mayor regalo que puedo darle. La mano de Melissa le tembló, mientras extendía la mano hacia el diario. Quería que yo tuviera una elección. Quería que tuvieras todo, dijo don Ricardo. Y Sofía te quitó eso. Te quitó tu herencia. Te quitó la memoria de tu madre. Te quitó la verdad sobre quién eres y lo reemplazó con mentiras diseñadas para mantenerte pequeña y asustada. ¿Qué soy? La voz de Melissa se quebró. Si mamá dejó de ser vampiro y papá era humano, ¿qué me convierte eso? Eres una hierro valle, dijo don Ricardo simplemente. La herencia no desaparece solo porque tu madre eligió la mortalidad. Duerme en tu sangre, latente, pero presente. No vivirás 400 años como Elena, pero eres más fuerte que los humanos normales. Te curas más rápido, sientes cosas que otros no pueden. Y lo más importante, señaló la habitación, los retratos, la vasta hacienda más allá, eres la heredera de 5 siglos de legado. No maldita, no demoníaca, poderosa. Melissa miró el diario, la letra de su madre fluyendo por la página. Sofía dijo que debería avergonzarme de esto, susurró. Sofía dijo muchas cosas que te impidieron conocer tu valor. Don Ricardo le puso una mano en el hombro, con cuidado y suavidad. Ser diferente no es algo que temer, Melissa, es algo que reclamar. 6 meses lo habían cambiado todo. Melissa estaba en el balcón de la sede de la Fundación Hierro Valle, viendo la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad. El edificio no era tan alto como algunas de las torres circundantes, pero no lo necesitaba. Lo que importaba era lo que sucedía dentro. La clínica de asistencia legal en el 3er piso, el programa de asistencia para vivienda de emergencia en el 4º, los servicios de terapia que funcionaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Lo que importaban eran los niños que ya no tenían que dormir en albergues porque alguien de su familia había elegido la codicia sobre el amor. El caso Pérez se resolvió esta mañana, dijo Catalina Reyes, saliendo al balcón con una carpeta en la mano. Había pasado de Hierroval Holdings a ser la directora de asesoría legal de la fundación y llevaba el papel como una armadura. El abuelo escondía el fondo fiduciario en cuentas offshore. Recuperamos 8 millones. Los niños serán colocados con su tía materna. Verificamos que está limpia. Melissa tomó la carpeta, escaneando los detalles con eficiencia practicada. Hace 6 meses, términos como cuentas offshore y administración de fondos fiduciarios habrían sido un idioma extranjero. Ahora eran el vocabulario de la justicia. Es el 9º caso este trimestre, dijo. Estamos marcando la diferencia. Estás marcando la diferencia, corrigió Catalina. Esta fue tu visión. Había comenzado pequeño, solo Melissa, y los 2 millones recuperados de los activos liquidados de Sofía, sentada en el estudio de don Ricardo, intentando averiguar qué hacer con un dinero que se sentía demasiado pesado por el dolor y la ira como para simplemente gastar en sí misma. Había pensado en las otras chicas del albergue, las que tenían historias que hacían eco de la suya, familias que les habían robado, sistemas que les habían fallado,
futuros que habían sido vendidos pieza por pieza por personas que se suponía que debían protegerlos. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que esperar 18 años para que alguien se dé cuenta, le dijo a don Ricardo esa noche. Él la miró con algo parecido al orgullo y dijo: entonces, construyamos algo que haga que darse cuenta sea imposible de evitar. La Fundación Hierro Valle se lanzó 3 meses después, financiada por la herencia recuperada de Melissa y una contribución sustancial de las propiedades personales de don Ricardo. Contrataron investigadores, abogados, trabajadores sociales, personas que sabían cómo encontrar a los niños que caían por las grietas y sacarlos antes de que desaparecieran por completo. En 6 meses, habían identificado 43 casos de abuso financiero familiar. Habían recuperado más de $12 millones en fondos robados. Habían colocado 67 niños en hogares seguros. Y Melissa había encontrado algo que nunca esperó encontrar en los restos de la traición de Sofía: propósito. El ayuntamiento quiere reunirse contigo la próxima semana, continuó Catalina. Están interesados en asociarse en una iniciativa más grande. Al parecer, has causado una gran impresión. Melissa sonrió ligeramente. Solo estoy haciendo lo que mi madre hubiera querido. Tu madre estaría increíblemente orgullosa. La voz provino de detrás de ellas. Don Ricardo, emergiendo del edificio con esa misma elegancia atemporal que ya no inquietaba a Melissa. Se había acostumbrado a la forma en que se movía, la forma en que otras personas lo deferían inconscientemente, el sutil recordatorio de que su abuelo era algo más que humano. También se había acostumbrado al hecho de que ella también era algo más que humana. Catalina se excusó discretamente, dejando al abuelo y a la nieta solos en el balcón mientras el crepúsculo se profundizaba sobre la ciudad. He estado pensando en la expansión, dijo Melissa apoyándose en la barandilla. Si vamos a escalar a nivel nacional, necesitaremos algo más que respaldo financiero. Necesitaremos influencia política. El nombre Hierro Valle tiene un peso considerable en ciertos círculos, dijo don Ricardo con cuidado. Puedo abrir puertas, pero esta es tu fundación, Melissa, tu legado. No lo ensombreceré. No te pido que ensombrezcas nada. Se giró para enfrentarlo por completo. Te pido que me enseñes a usar el poder que heredé. No solo el dinero, el poder real, el tipo que hace que la gente escuche cuando hablas. Algo cambió en la expresión de don Ricardo, satisfacción mezclada con un feroz orgullo protector. ¿Estás lista para eso? Hace 6 meses dormía en un catre de metal y comía de bancos de alimentos. Ahora estoy dirigiendo una fundación que está cambiando vidas. La voz de Melissa se estabilizó. Sofía pasó 18 años intentando convencerme de que no era nada, que no venía de nada, que no merecía nada, pero se equivocó en todo. Se equivocó, asintió don Ricardo en voz baja. Vengo de 5 siglos de legado. Llevo sangre de Hierro Valle y no voy a desperdiciar otro día pretendiendo ser menos de lo que soy solo, porque eso haga sentir cómodos a los demás. Miró la ciudad, las luces comenzando a brillar en las ventanas a lo largo del horizonte. Esta fundación es solo el comienzo. Quiero construir algo que me sobreviva, algo que asegure que ningún niño tenga que preguntarse si importa. Don Ricardo se movió para ponerse a su lado, y por un momento simplemente observaron la ciudad juntos, el rey vampiro y su nieta, ambos moldeados por la pérdida, pero negándose a ser definidos por ella. Tu madre renunció a la inmortalidad para que pudieras elegir tu propio camino, dijo don Ricardo finalmente. Quería que tuvieras la libertad de ser lo que quisieras. ¿Qué quieres ser, Melissa? Melissa pensó en las chicas del albergue que la habían mirado con ojos hundidos. Pensó en las familias destrozadas por la codicia.
Pensó en todos los niños que aún esperaban que alguien se diera cuenta de que se estaban ahogando. «Quiero ser la persona que aparece», dijo. La persona que hace las preguntas difíciles, la persona que no permite que la gente desaparezca solo porque es más fácil que luchar por ellos. Se giró hacia don Ricardo y en la luz menguante, sus ojos captaron el brillo de plata que había estado regresando lentamente durante los últimos meses. Su herencia latente de hierro val despertando a medida que asumía su poder. «Quiero ser digna del legado que mamá murió protegiendo». La mano de don Ricardo descansó en su hombro, sólida y segura. «Ya lo eres, pero si quieres aprender a empuñar todo el peso del nombre Hierro Vale». Su sonrisa fue ligera pero genuina. «Entonces, comencemos tu verdadera educación». Debajo de ellos, la ciudad se extendía en toda su complicada belleza, rota y brillante, cruel y amable, llena de gente que necesitaba a alguien que luchara por ellos. Y de pie en ese balcón, finalmente comprendiendo quién era y lo que llevaba, Melissa Hierro Vale estaba lista para luchar. Si el viaje de Melissa desde el suelo de un albergue hasta reclamar su legado te conmovió, dale al botón de me gusta. Suscríbete para no perderte historias como esta y comparte este video. Gracias por ver.